Primera de Juan 1:3. Amén. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan 1:3, dice así la palabra del Señor. Si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, y estamos reunidos, Señor, aquí para meditar en tu palabra. Queremos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, podamos, Señor, atesorar esta palabra y ponerla en práctica, Señor, en obra en nuestras vidas, para que tú seas glorificado y tu nombre, Señor, sea exaltado por cada uno de los que hoy estamos aquí, que deseamos y anhelamos tener esta comunión contigo y con nuestros hermanos. Te damos las gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Padre de la gloria, en ti nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. También 2 de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Nosotros como Iglesia de Cristo estamos llamados a participar de la comunión unos con otros. Ahorita leímos el Salmo 133 que habla acerca de cuán bueno y cuán delicioso es convivir, de habitar, de estar, de reunirnos los hermanos, porque esto es agradable a Dios. Dios nos creó con el propósito de que fuéramos un cuerpo y que estuviéramos bien coordinados para llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. Ahora, la comunión es importante en la obra del Señor, ya que es un mandamiento y es la relación que nos ayuda a mantener la unidad entre nosotros. Comunión viene de la palabra griega koinonia, que denota tener en común el compañerismo, la participación o el compartir algo. Y un compañerismo cristiano es un compañerismo sano que nos ayuda, nos motiva para ser mejores personas y para ayudarnos los unos a los otros, porque es importante hacer el bien, pero primeramente a los de la familia de la fe. Esto es a los que nos reunimos aquí. La iglesia primitiva tenía esa característica, que entre sus miembros no había gente que tuviera necesidad o pasara por una aflicción solo, sino que para eso estaban los hermanos. En nuestra actualidad, lamentablemente, hemos perdido esta característica porque nos hemos vuelto una sociedad que vive ajetreada, estresada y rápido. Todo queremos que sea rápido. Inclusive yo he llegado a decir que antes los sermones pues duraban 1 o 2 horas y no nos cansaban. Pero ahora, ¿qué pasa? Con la tecnología nos hemos pues predispuesto a prestar atención en 1 o 2 minutos, si es que no menos. Y esto se debe también a que ahora la tecnología nos está vendiendo videos cortos. Si ustedes agarran su teléfono, yo les aseguro que les llegó algún mensaje, alguna situación, y a veces pasa que nos quedamos en... vamos a ver qué dice aquí TikTok, Facebook, Instagram. ¿Qué otra aplicación les gusta? Y ahora tienen unos videos que te dan un mensaje en 30 segundos. Y nos estamos volviendo personas que si no nos gusta, pues vamos al otro y vamos al otro. Y esto nos hace perder la concentración. Si ahorita tuviéramos que soportar, soportar, ¿no? Si tuviéramos que estar en una predicación de 2 horas, nos vamos a dormir. Porque en parte estamos cansados, la vida es cansada, tenemos mucho trabajo que hacer. Y en otra parte, pues ya no podemos prestar atención. Antes se decía que necesitábamos desarrollar nuestro tema en máximo 20 minutos para que la gente se llevara algo a su casa. Porque después de los 20 minutos la mente empieza a divagar y empezamos a acordarnos que no cerramos la puerta, que no guardamos a la mascota, que se nos quedó prendida la olla de los frijoles y cosas así. Empezamos a pensar en otras cosas. Inclusive cuando estamos orando, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Estoy orando y de repente empiezo a acordarme que tenía alguna cosa que hacer, la lista del súper, un sonido en el carro, un mandado que se me olvidó y tengo que hacer esto. Señor, perdóname. Estaba yo orando y de repente empezó a cambiar mi mentalidad. Hoy vemos que la comunión
Bueno, en este estudio veremos que la comunión depende principalmente de Dios, y hay modos en los que nosotros fortalecemos la comunión, y también podría ser que llegáramos a perder nuestra comunión con Dios. Ahora, nuestro Dios es uno y es único. Sin embargo, Él se reveló al hombre en 3 personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si alguien niega esto y llega a decir, no, ¿sabes qué? Dios solamente es Dios y en Él es Padre y en Él es Hijo, y nada más se representó a la sociedad, pero Él es el mismo, no está tomando en cuenta que la Biblia nos enseña que son 3 personas diferentes, pero es el mismo Dios. No lo podemos entender porque nosotros no entendemos los misterios del Señor. Sin embargo, la Biblia así lo describe. Ahora, vimos ahorita en 1 de Juan 1:3 que dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión con Cristo. Yo hago oraciones al Padre y le digo: te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Porque el Señor Jesús nos enseñó a orar así: y lo que pidan al Padre creyendo en mi nombre, lo van a recibir. Y no es para que nosotros pues querramos torcerle la mano a Dios, ¿no? Y Señor, tú dijiste y yo lo reclamo. Porque muchas veces nos han enseñado una teología que es contraria a lo que nosotros entendemos como la voluntad de Dios. No le decimos a Dios: hágase tu voluntad. Le decimos a Dios: quiero que se haga mi voluntad. Y a veces Dios no quiere hacer alguna cosa y nosotros decimos: no, Señor, tu palabra dice aquí que tú me vas a hacer rico. ¿Pero en qué parte? Porque si tomamos los ejemplos de los patriarcas, Dios les prometió que los iba a bendecir y los iba a enriquecer, porque ellos iban a llenar la tierra. Ahora, nuestra sociedad actual, pues no creo que tengamos la intención de llenar la tierra, ¿verdad? Nuestras familias están teniendo un hijo, 2 mucho, 3 ya es multitud. Ya les dicen: ya párenle. Y ahora, vimos aquí en 2 Corintios 13:14, nada más para recapitular un poquito. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces también la comunión del Espíritu Santo, porque tenemos hermanos del otro lado del mundo que nos une el Espíritu Santo, porque tenemos el mismo Espíritu. Todos nosotros que hemos conocido a Cristo y Él nos ha salvado, tenemos esta gracia y este favor de ser parte de la misma familia de Dios. Entonces, no es que nosotros lo hayamos deseado así, o como decía en el principio nuestra hermana, no amamos a Dios primero. Él fue el que se acercó a nosotros, porque la mayor parte de las religiones del mundo exigen tu sacrificio. Tú tienes que sacrificarte para llegar a Dios. El cristianismo es la excepción a la regla. Aquí el mismo Dios se hizo hombre y se sacrificó a sí mismo por nosotros. Sí, ustedes van a ver que las otras religiones exigen que el hombre rompa su cuerpo, se sangre, dé su vida. Y aquí no, aquí lo hizo Dios para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Ahora, si hay comunión con uno de estas 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos comunión con todos y también con los de la iglesia. Si no tenemos comunión entre nosotros en la iglesia, no estamos reflejando que tengamos comunión con Dios. ¿Sí? O sea, si tenemos nuestra comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, vamos a poder convivir con nuestro hermano. Yo siempre he dicho que como cristianos buscamos la manera de amarnos, de ayudarnos, de tolerarnos, de soportarnos. En algunos casos sabemos gente que es más difícil de amar porque tendemos a ser personas especiales, como que tenemos nuestro carácter, ¿no? Y hay gente que se jacta. Dice: no, es que a mí me sale lo Sánchez, ¿no? Yo me apellido Sánchez, así, porque a mí me sale lo Sánchez, ¿no? Y hasta lo decimos con orgullo, siendo que deberíamos quebrar ese carácter y entregárselo al Señor. Luego hay que dice: no, a mí me escogió Dios porque yo tengo un carácter fuerte.
No, Dios nos escogió por pura misericordia. La gracia es un regalo no merecido. Entonces no lo merecíamos. Y no me escogió porque yo tengo un carácter fuerte. Bueno, y a veces tienen este pensamiento erróneo de que el carácter fuerte es un carácter que no se deja dominar, un carácter orgulloso, un carácter violento, agresivo. Y ese no es un carácter fuerte, ese es un carácter débil que necesita moldearse por Dios. ¿Cómo era Jesús? Él tenía un carácter dócil, amable, humilde. Entonces un carácter fuerte es así: el que puede soportar, el que tolera, el que ama, el que está dispuesto a dar su vida por su hermano, por el servicio al Señor. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de comunión que tuvieron algunos personajes bíblicos. Podemos ir a Génesis 5, 22 y 24. ¿Quién quiere leerlo? Génesis 5, 22 al 24. Que lo tenga, puede ponerse de pie. Sí. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Enoc es uno de los personajes que al principio del Génesis, del principio de la historia humana, tuvo una relación tan estrecha con Dios, que dice la Escritura que él vivió para Dios y se lo llevó Dios, ¿sí? Porque hay algunos personajes nada más que dicen que caminaron con Dios o que se fueron con Dios. Los considera el Señor sus amigos. Y esto es algo que nosotros deberíamos anhelar: ser un amigo del Señor, tener esa comunión cercana con Él. Porque a veces nosotros tenemos la falsa idea por la tecnología, que podemos llegar a tener 1000 amigos, ¿no? Empiezas a agregar gente en las redes sociales. Y una vez un muchacho me dice: ¿sabes? Yo ya tengo 5000 amigos en Facebook. ¡Wow! Le digo, ¿cuántos de esos fueron a tu cumpleaños? ¿Cuántos de esos se acordaron de ti? ¿Cuántos te han visitado? ¿A cuántos conoces en persona? Porque eso es un amigo verdadero, alguien con quien tú puedes hablar y conoces inclusive sus gustos y qué no le gusta. Y así tenemos que ser con Dios. Entonces el Facebook de Dios, su muro está aquí escrito, ¿no? Sus gustos, qué no le gusta, a dónde ha ido, qué ha hecho. Y nosotros deberíamos tratar de mantener esa relación con Dios. Nuestra comunión debe estar basada en el conocimiento de su palabra, para que podamos nosotros saber qué es lo que Él quiere de nosotros, en hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos, guardando la palabra y estar cerca de Él, así como lo estuvo Enoc. Porque a veces decimos estar cerca de Dios, pero realmente estamos lejos. La religiosidad falsa, porque la religión no es mala en sí. Lo que es falso, lo que es la religiosidad, eso sí es malo, porque nos hace pensar que realmente estamos bien con Dios. Y así eran los fariseos. Los fariseos tenían una forma de vestirse para que la gente los reconociera. Tenían una forma de hablar para que la gente los reconociera. Y ellos les gustaba ser admirados por las personas. Amaban el ser adulados, los lugares principales. Y a veces así somos nosotros. Bueno, nosotros no, pero sí algunos religiosos que conocemos. No están dispuestos a servir, quieren servirse de lo que puedan de la iglesia. Ahora, otro ejemplo que tenemos en la Biblia es el de Noé. ¿Alguien quiere leer Génesis 6:9, por favor? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, y en generaciones con Dios caminó Noé. Entonces tenemos aquí que ver unas características. Noé andaba con Dios, él era un varón justo y perfecto, dice. ¿Sí dice así? Imagínense. Nosotros cuando vemos ese tipo de cosas decimos: Señor, yo sé que soy pecador, pero yo quisiera hacer algo para la honra y la gloria de tu nombre. Yo, Señor, sé que me perdonaste mis pecados, porque yo merecía la condenación, merecía la muerte eterna, pero tú tomaste el lugar en la cruz
de mi pecado. Con tu sangre lavaste mi maldad. Y ahora yo quisiera hacer algo para ti. Salud. Nosotros debemos lo más posible que podamos tratar de ser justos y de ser perfectos para con Dios. No vamos a ser perfectos realmente porque somos humanos y tenemos muchos problemas, tenemos muchas situaciones que nos hacen pues pecar a diario inclusive. Ni siquiera es como que pecamos cada 8 días. Diario tenemos malos pensamientos, decimos malas palabras o tenemos malas actitudes. Y si no hacemos alguna cosa, dice la Escritura que no hacer lo que está bien nos es tomado como pecado. Entonces ya sea que hagamos o no hagamos, vamos a pecar. ¿Sí? Todos. Es necesario que entonces podamos ponernos a cuentas con Dios para que Él se glorifique en nuestras vidas. La pregunta aquí es, si mantenemos nuestra comunión con Dios, ¿podría ser que llegáramos a perder nuestra comunión con Dios? Es importante que entendamos que podemos llegar a perder la comunión con Dios porque desobedecemos su palabra. ¿Cómo es que nosotros nos volvemos rebeldes? Porque dejamos de leer la palabra. No sé si ustedes recuerden todo lo que han leído de la Biblia. A mí se me olvida. Hay partes que yo las leo, porque bueno, yo he leído la Biblia varias veces, pero no crean que me la sé de memoria. Y hay gente que pues lee la Biblia cada 8 días nada más porque entre semana no le dio tiempo. Y estamos todavía pues peor, digo yo, porque necesitamos tener esa comunión con Dios, pero necesitamos estar recordando constantemente la palabra, la Biblia. ¿Sí? Y hay gente, pues es como el Señor la compara a nuestro alimento espiritual. Entonces nosotros no comemos cada 2, 3 días o cada 8 días, ¿verdad? Comemos 3 veces al día y a veces más, ¿no? Porque estamos bendecidos. Pero ¿qué pasaría si comiéramos así cada 8 días, cada mes? Estaríamos en los huesos, la inanición, ya nos hubiéramos muerto. Pero así dejamos de tener nuestro alimento espiritual. Entonces perdemos lo que Dios nos quiere decir y nos volvemos rebeldes. Ahora vamos a leer 1 Corintios 5:11, ¿quién quiere buscarlo? Y 2 de Tesalonicenses 3:6. Bueno, si no lo tiene, lo leo yo. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. ¿Quién tiene 2 de Tesalonicenses 3:6? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Amén. Y en el 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces, nosotros podemos ver que inclusive es necesario que dentro de la iglesia se mantenga la doctrina de la comunión. Y cuando no se mantiene, nosotros podemos llegar a ser el mal ejemplo para los demás hermanos. Yo les decía a los hermanos en la mañana, si nosotros llegamos tarde, los nuevos que vengan van a llegar más tarde todavía. Porque nosotros decimos, bueno, la reunión es a las 10, pero bueno, nos acostumbramos a llegar 10:15, 10:20, venimos empezando 10:30. Igual en la tarde, o sea, no estoy tirando piedras, no piensen que ahorita viene tirar piedras. Pero es una realidad, pasa en todos lugares. Inclusive tenemos una mala reputación como mexicanos. Mi esposa, que es de otro lugar, cuando llegó a México y le decía nos vemos a las 10, ella llegaba a las 10 o poquito antes. ¿Y qué pasaba? Pues no los hermanos, ¿no? Sino sus actividades de la escuela que tenía. Llegaban a las 11, a las 12. Entonces ella tuvo que luchar con esta cultura de procrastinar, de llegar tarde, que nosotros tenemos. Y así les enseñamos a los que vienen. Y ellos ya no van a llegar a las 10:15, 10:20, van a llegar a las 10:30, a las 11, porque ya saben que empezamos temprano. Perdón, que empezamos tarde, no empezamos temprano, ¿sí? Entonces hay algunos testimonios en la iglesia que la misma escritura nos enseña que no debemos juntarnos con estas personas porque podrían llevar
a otros hermanos a pecar, porque vamos normalizando el pecado. Y estas cosas que se mencionaron aquí son fuertes, no son cualquier cosa. Y a veces nos escandalizamos cuando las escuchamos. Sin embargo, no solamente lo hacen los miembros de la congregación, como los que están sentados en las bancas, también lo hacen los ministros. Y en la mañana hablábamos de eso. Cuando hay un pecado dentro de la iglesia, un pecado que haya que, tener que tratarlo, debemos ser maduros, no juzgando al hermano y decirle, te vas a ir al infierno, pecador, si no te arrepientes, ¿no? Sino llevarlo primero, hablar con él. Y dice la Escritura, si tu hermano acepta la reprensión y se arrepiente, has ganado a tu hermano. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros preferimos juzgar. Decimos, no, ese hermano es tremendo. El otro día lo encontré bien borracho en la calle, ¿no? Y a lo mejor iba mareado, no sabemos. Tanto sol que hace. Juzgamos a la ligera. Pero es necesario que nosotros lo hagamos con justo juicio. Y luego aquí en la última parte que leímos de Segunda de Tesalonicenses, (3:14) dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No vamos a desecharlo, hermanos, no es necesario que lo corramos de la iglesia o que lo apedremos. Es necesario que lo tratemos con amor, porque todos somos susceptibles a pecar. Pero no debemos tolerar el pecado. Si hay pecado, hay que tratar con él, porque es como la gangrena. Si la gangrena entra en un cuerpo, va consumiendo poco a poco hasta que se muere el cuerpo completamente. Y lo peor es que se van cayendo los pedazos en el camino. Necesitamos tratar con esto. Y en el caso, por ejemplo, de los que son ministros, ya han sido descubiertos que están en pecado, la Biblia nos enseña que hay que exhibirlos y hay que exponerlos. Primero porque hay mucha gente que dice, pues no pasa nada, me salí de una iglesia pero formo otra, ¿no? Acá no me conocen. Y es que el pastorado, el liderazgo es una cosa delicada, algo que debemos tener en mucha estima. Tratar siempre de que Dios sea glorificado por lo que nosotros hacemos, porque al contrario, Dios es vituperado por nuestras acciones. Porque luego la gente dice, para ser así, estoy bien donde estoy, no quiero ser cristiano, porque los cristianos son hipócritas. ¿A poco no? Luego dicen eso. No, los cristianos son de lo peor. Cuídate de los que llevan el librito aquí. Dicen una cosa y hacen otra. Entonces tenemos un mal ejemplo. Ahora, hay que apartarnos de los hermanos que llevan vidas desordenadas, porque podrían llevarnos a pecar también. Y debemos conservarnos puros y sin mancha, porque la iglesia así es concebida espiritualmente. Dice la Biblia que la iglesia es pura, sin mancha, sin arruga, con vestiduras blancas. Nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo, pues no somos perfectos. Pero Dios llama lo que no es como si fuera, porque somos la esposa de Cristo y Él va a venir por una iglesia santa. Entonces debemos procurar santificarnos para estar listos a la hora que Él venga por su iglesia. El cristiano no debe tener comunión con el pecado ni con falsas doctrinas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esta situación? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por falsas doctrinas porque no leemos la Biblia. Entonces viene cualquier persona y nos cambia la perspectiva. Y les he puesto como ejemplo a un ministerio que conocemos, que llegaron unos hermanos judío mesiánicos y le dijeron, está mal decir el nombre de Jesús en la iglesia o en la congregación, porque Jesús en hebreo es algo, es malo. Y la Biblia dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo, y si no conocemos el nombre real del Señor, no vamos a ser salvos. Entonces, suena medio coherente, ¿verdad? Diríamos, no, pues sí, tiene razón. Mejor si hablamos hebreo, porque así vamos a hablar el lenguaje original del Señor Jesús. La realidad es que Dios no distingue de lenguas, porque para Él no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Y si hemos aprendido que el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, no es por lo que vale la letra, es por lo que vale Dios. Porque yo a mi papá no le digo Julio, yo le digo papá, papa,
papi. Él sabe que es mi papá y yo sé que Él es mi papá. No necesito andar diciendo su nombre. Pero aquí llegaron a decirles esto, cambiaron su doctrina radicalmente y ahora tienen un poquito de confusión, porque ya no saben si le mezclan, si no le mezclan, si le ponen, si le quitan. Y nosotros debemos... Sí, luego pues cambian también algunas partes de la Biblia. Y nosotros recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Lo único que está en hebreo y en arameo es el Antiguo Testamento. ¿Por qué hicieron esto los apóstoles de escribir el Nuevo Testamento en griego? Porque era la lengua más conocida. Así pudieron abarcar más espacio para que la gente conociera de Jesucristo. Sería como decir que hoy vamos a escribir la Biblia en inglés para que todo el mundo pueda leer la Biblia. Sin embargo, gracias a Dios, pues ya tenemos nuestra Biblia en español y la entendemos perfectamente. Lo malo es que no queremos practicarla del todo, ¿no? Si la tenemos, pero nos cuesta trabajo. Ahora, debemos limpiarnos de toda contaminación. Si ustedes gustan leer 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, pues, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Efesios 5:11, si alguien quiere leerlo. Efesios 5:11. Dice así, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, pero fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Amén. Primera de Juan 1:6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay dos puntos. El de 2 de Corintios es que debemos limpiarnos de la contaminación de este mundo. Y primero nos contaminamos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hacemos, por lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Y luego la segunda parte es que hay obras de la carne que tenemos nosotros que vencer y no estar en tinieblas, porque así reflejamos si somos o no somos de Cristo. Porque hay mucha gente que dice que es de Cristo, pero no viven como cristianos. Y hay mucha gente que no tienen saco ni corbata, pero viven como cristianos. Y la realidad es que Dios no nos vino a pedir que aparentáramos, sino que verdaderamente fuéramos creyentes. Y esto también se va a notar en el hecho de que queremos trabajar para Dios. Porque trabajar para Dios no es simplemente que vamos a recibir un sueldo, que es lo que por lo regular la gente primero se va. No, yo sé que si trabajo para Dios, pues Dios me va a bendecir. Sí, Dios nos va a bendecir, pero no debe ser la finalidad lo económico, sino que Dios realmente se lleve la gloria. Porque hay gente que dice, no, yo sí quiero ministrar, pero quiero que mi nombre sea grande, ¿no? Que la gente reconozca mi nombre, fulanito de tal, siervo del Señor, ¿sí? Y a veces hacemos eso y es vanagloria. La realidad es que dice el Señor, cuando hagan algo digan, siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer y nada más, ¿sí? Entonces debemos decir, no, realmente soy un siervo inútil. Señor, ayúdame a ser un siervo que glorifique tu nombre. Segunda de Juan, un poquito más adelante de donde leímos, en el verso 9 al 11 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces imagínense, esto es tan delicado
que a veces decimos, no hay que hacer acepción de personas, el Señor sabe y conoce nuestros corazones. La realidad es que si traen una doctrina que puede ser peligrosa para nosotros o para la congregación, no debemos juntarnos con ellos ni abrir la puerta de la casa, porque a veces confirmamos ministerios que no son bíblicos. Al contrario, son destrucción para la iglesia y confunden a las almas. Hace aproximadamente unos 20 años llegó un ministerio aquí a Oaxaca que empezó a juntar a los líderes de las congregaciones. Les empezó a mandar invitaciones para que fueran a sus cursos de capacitación. Y tú dices, yo quiero ser capacitado, así como ustedes están en la Universidad de Loctán. Está genial eso, porque están capacitándose, están buscando la manera de prepararse y ser mejores. Pero ellos lo que estaban haciendo es que querían pues acaparar el liderazgo que había en Oaxaca. Entonces empezaron a hacer talleres, a hacer conferencias, y suena muy bien, pero ¿cuál es la finalidad? Si nosotros no vemos o no tenemos los ojos abiertos, si no tenemos discernimiento, podríamos llegar a ser parte de un movimiento que, lejos de glorificar a Dios, esté tratando de establecer o de ser parte de una organización como una empresa, ¿sí? Donde el pastor pues se lleva las regalías, las ganancias, el reconocimiento, siendo que Dios es el que debe ser glorificado. Y nomás para que les comente una de esas actividades que tuvieron, les dijeron a los pastores, ¿cuántos han recibido el don del Espíritu Santo? Y pues había muchos que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se imaginan ustedes? Si yo les digo ahorita aquí, ¿cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos podrían levantar la mano? ¿Y los demás? Es aquí el detalle. El bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con el hecho de que hablemos lenguas o de que tengamos una manifestación espiritual. Dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando Él perdonó nuestros pecados, el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos, porque pasamos a ser nuevas criaturas. Y el Señor Jesús, cuando está siendo proclamado por Juan el Bautista, dice, va a venir uno detrás de mí, porque Juan bautizaba en agua. Va a venir uno atrás de mí que los va a bautizar no en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Y luego dicen las personas, no, es que el fuego es cuando nos prendemos en la alabanza y corremos y sentimos el gozo del Señor y podemos hacer milagros y las manifestaciones espirituales. La realidad es que el fuego en la Biblia siempre ha simbolizado juicio de Dios. Entonces, Él nos va a bautizar en el Espíritu Santo. Cuando tú eres creyente, fiel del Señor, cuando has aceptado a Cristo, cuando Él te ha perdonado, tú ya tienes el bautismo del Espíritu Santo. No necesitas manifestaciones espirituales. Y ahora, fuego es porque más adelante, dice Juan el Bautista, porque el aventador está en su mano y limpiará su era. Eso quiere decir que nos va a bautizar en el Espíritu Santo, y el fuego es el fuego del juicio que Él va a venir a establecer sobre las naciones de la tierra. Nada tiene que ver con los dones espirituales. La comunión con nuestros hermanos en Cristo es algo que nosotros debemos fomentar. Debemos tener comunión porque somos cristianos fieles y la Biblia lo demanda de cada uno de nosotros. Y al principio, yo sé que por confirmación del Señor, leímos el Salmo 133:1 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Entonces lo que pasa en la iglesia no es algo aleatorio, sino que Dios ya tiene un plan establecido. Y esto confirma solamente que Él es el que nos da el mensaje y Él es el que nos está guiando. Que no nos pusimos de acuerdo para leer el Salmo, ¿verdad? Es Dios el que hace estas cosas. Deberíamos habernos puesto de acuerdo tal vez, pero Dios lo hace aunque no platicamos previamente. Ahora, el compañerismo entre hermanos es parte de nuestra comunión, de nuestra coinonía. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y esto debe ser no nada más de dientes para afuera, porque el amor fingido se puede dar en cualquier lugar. Hay lugares pues donde lamentablemente son tantos que ya no nos podemos saludar, a veces ni conocernos. Pero sí podemos, nosotros como una comunidad pequeña, y eso también es algo que podríamos practicar después. Si un día llegamos a hacer una iglesia un poquito más grande, podríamos dividirlos en células donde las personas puedan tener esta comunión unos con otros y realmente se conozcan como comunidad. Porque a veces pues pensamos que nada más es ir a la iglesia,
nos sentamos, cantamos, le escuchamos el sermón y nos regresamos a nuestra casa. ¿Y dónde quedó la comunión? Que era parte importante de la iglesia primera, ¿sí? Y ahora el amarse realmente tiene que ser algo que se pueda demostrar, porque pasa en todas partes, y ahora lo vemos en las películas, en las telenovelas. Qué fácil es decir te quiero, qué fácil es decir te amo, pero ¿cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo podemos demostrar? Ahí es donde verdaderamente se ve si es o no es real, ¿sí? Porque cuando el hombre o el joven quiere ganar el corazón de la señorita, ¿no? Le dice, no, tus ojos lindos, ¿no? Y luego cuando ya están casados, sí, no, ya se nos acabó el amor, ¿no? Decía cuando son recién casados, dice, ay, ¿cómo amaneciste? Dice, ¿no? Bien. Y luego cuando ya tienen 10, 20 años de casados, dice, ¿cómo amaneciste? Dice. ¿Sí? Y un pastor, cuando yo estaba hablando con él, porque estaba yo comentándole que ibas a cumplir 5 años en ese entonces de casados con mi esposa, este año cumplimos 10, pero en ese año estamos cumpliendo 5, y me dice el pastor, no, dice, yo cuando mis primeros 5 años de casado, yo sentí que ese tiempo se me fueron como 5 minutos, dice. ¿A poco? Le digo, yo pensé que por tanto que se amaban, ¿no? Sí, pero bajo el agua, dice, porque ya no aguantaba yo, dice. Entonces es necesario demostrar el amor, no solamente decirlo, no solamente fingirlo. Gálatas 5:13, ¿quién quiere leerlo? Ajá. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es necesario que nos sirvamos con amor los unos a los otros, ¿sí? Porque esta es una característica de los que verdaderamente son discípulos del Señor, que se aman sinceramente, que no tienen dobles intenciones, que no tienen propósitos ocultos, sino que su finalidad es fomentar el amor para que Dios se lleve la gloria en nuestras vidas. Sin compañerismo, nuestro servicio hacia los demás no va a ser bueno y tampoco va a ser eficaz, ¿sí? Porque ¿cómo podría un equipo de fútbol, de básquetbol, de béisbol ganar sus partidos si no planearan sus estrategias de juego? Es importante hacerlo. Tal vez nosotros, si somos amateurs, pues entramos a la cancha y le pegamos al balón a donde entre. Pero si somos profesionales, tenemos que tener estrategias, conocer a nuestro rival para saber cuáles son sus debilidades y dónde podemos nosotros tomar ventaja. Esto es lo que verdaderamente hace un equipo que está bien establecido. Nosotros como cristianos jugamos en diferentes áreas. Bueno, no jugamos, estamos ministrando, estamos sirviendo en diferentes áreas, porque algunos somos mejores para unas cosas que para otras. No todos vamos a cantar, no todos vamos a predicar, no todos vamos a hacer cosas aquí que a lo mejor son las más visibles, pero es cierto que somos parte importante del servicio y que necesitamos que esto se lleve a la práctica, no solamente es una bonita idea, porque a veces es una bonita idea, ¿no? Hay que ser equipo, pero no lo estamos practicando. Ahí mismo en Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es necesario que podamos ayudar a nuestro hermano con sus problemas que está pasando. Ahorita me estaban contando el testimonio de una persona que, pues, siervo del Señor, ministro en la iglesia, cayó, y la gente, en lugar de restaurarlo, pues empezaron a criticarlo. Y pues las redes sociales se llenaron de críticas y de juicio contra esta persona. Y yo estaba diciendo, bueno, es que a veces no tenemos la confianza de decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo tengo este problema, porque vamos a ser juzgados y criticados, ¿sí? Hay gente que, vamos a poner un ejemplo fácil, puede decir, yo tengo el vicio del teléfono, no puedo dejar de
de estar con el teléfono en la mano. Ayúdame a orar. Y alguien que es espiritual y alguien que es maduro le decir, sí, hermano, yo te voy a ayudar a orar y te voy a acompañar para que dejes el vicio del teléfono, o el vicio de la televisión, o del alcohol, o de otras cosas. ¿Sí? La cuestión de este hermano pues era un poquito más delicada, pero si hubiera habido hermanos que verdaderamente lo amaran, que lo hubieran querido ayudar, hubiera pasado y se hubiera cumplido esta palabra que dice aquí: sobrellevad los unos las cargas de los otros, porque lo necesitamos. No debemos ir en la vida como cristianos solitarios, que sean como el lobo solitario, ¿no? Porque los lobos viven en manada. Bueno, la Biblia dice que no, los lobos son un mal ejemplo para los cristianos. Pero la naturaleza es sabia y los lobos están en manada. Si hay un lobo que se aparta de la manada, se muere. Igual si es una manada de antílopes o de cebras o de otros animalitos, si se queda solo, se lo comen. Si sacas una leña del fuego, se apaga. Entonces necesitamos la comunidad para poder crecer y desarrollar nuestros talentos y apoyarnos verdaderamente, ya sea en oración o con lo que mi hermano necesite, porque a veces se necesitan cosas. Por ejemplo, aquí en la iglesia podríamos ocupar en el futuro más instrumentos para los niños, y a lo mejor si no podemos comprarlos, pues sí donar uno a la iglesia, o donar una parte, no sé, algo que en su corazón esté de las personas o de los hermanos. Una carga, al ser llevada entre 2 o 3, es más fácil de mover. Así nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos en sus cargas y tener en nuestro corazón la capacidad de perdonar nuestras ofensas. Vamos a ver qué dice Efesios 4:32. Adelantito nada más está Efesios. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Porque a veces, lamentablemente, como vivimos en esta creación que está corrompida, que necesita a Dios, tarde o temprano vamos a llegar o podríamos tener un malentendido u ofender a nuestro hermano. Hay gente que se ofende porque no lo saludaron. ¿Sí? Dice, ay, no me saludó el pastor, o no me saludó el hermano, o me malmiró. Y hay gente que de por sí tiene una mala manera de ver, así como su servidor. Me está mirando feo, dice. ¿Qué cosa me sabrá? ¿No? Pero no es eso, es que ya de plano está así la mirada fea. Y a veces la actitud ya es fea, y no es que la persona tenga algo en contra tuya, es que así es él. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar crecer una raíz de amargura ahí que luego nos impida trabajar como equipo? ¿O debemos sobrellevarnos, tolerarnos y perdonarnos? ¿Sí? Porque a veces hasta se nos puede salir una mala palabra. Hay gente que considera palabras que a lo mejor no son groserías, pero sí son palabras fuertes y ofenden. ¿Sí? Hay pastores que de plano también se pasan. Yo he escuchado que dicen cada grosería en el púlpito. Si fuéramos, si fueran como los niños, les lavamos la boca con jabón, ¿no? Para que se les limpie un poco. Pero algo que caracteriza al cristiano es que tiene la capacidad de perdonar, y ahora nosotros debemos perdonar también para poder ser perdonados por Dios. Porque si no, también Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Y Él pone un ejemplo de 2 siervos que uno le debía al otro una cantidad pequeña de dinero. Sin embargo, al que le debían poco, él le debía muchísimo más a su amo. Su amo le perdona la deuda, pero él no puede perdonar la deuda de su compañero de trabajo, sino que lo lleva a los tribunales y lo mete en la cárcel. Cuando su amo se entera, le dice, yo te perdoné a ti mucho, ¿y tú no pudiste perdonar algo pequeño? Por lo tanto, a la cárcel hasta que me pagues todo lo que me debes. Y es que Dios nos enseña eso, que debemos perdonar. ¿Quién es el más claro ejemplo de perdón que tenemos? Al Señor Jesús en la cruz, siendo torturado, crucificado, lastimado, herido, azotado. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo actuaríamos nosotros ante una injusticia? Nosotros clamaríamos que cayera fuego del cielo sobre nuestros enemigos. Y ahorita cantamos, los enemigos del Señor están cayendo, ¿no? Y a veces pensamos, mi vecino.
Sí. Sin embargo, nos enseña la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas, cuestiones espirituales. Porque a veces no es que mi hermano o mi familiar me esté agrediendo, se dejan usar a veces por las malas influencias, o a veces hasta por un chisme. No, yo supe de fulanito esto. No me digas. Y no, pero no te lo estoy contando por chisme, es para que oremos por él. Y ya, pretexto para sacar el chisme, ¿no? Entonces nosotros necesitamos ser maduros y perdonar para ser perdonados. Ahora, tenemos que animarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edifíquense los unos a los otros como ya lo están haciendo. ¿Sí? Es parte importante de la congregación el poder animarnos. Si mi hermano tocó mal la guitarra, no le voy a decir, oye, qué feos suenan tus acordes, sino decirle, hermano, sigue practicando, porque vas para adelante, ¿no? Yo tengo una experiencia con un pastor que una vez me invitaron a tocar la alabanza. Yo recién había llegado a la iglesia y me gustaba muchísimo la guitarra. Y me dicen los hermanos, ¿diriges unas alabanzas? Y yo siempre he sido de vamos, ¿no? Aunque no sepa, vamos. Y pues ya estaba tocando ahí, el culto de hoy va a ser maravilloso. Y terminó mi participación. Pasa el pastor y dice, hermanos, vamos a cantar otra vez porque aquí estamos acostumbrados a sentir el fuego del Espíritu, dice. Como que el hermano no lo trae. Señor, dije, tan mal estaré. Voy a someterme en ayuno y oración porque si lo dijo el pastor. Me dolió muchísimo, hermano, porque dije, oh Señor, yo lo hice con toda con todo mi corazón para ti. No lo hice para que me vieran, no lo hice para ser reconocido, no me pagaron, ni me invitaron una tostada al final, nada, ¿no? Pero yo fui con todo mi corazón. Y de regreso venía yo reflexionando en eso. Yo en ese entonces tenía 20 años, hace unos 2-3 añitos atrás apenas. Tenía yo 20 años, entonces cuando eres joven, pues tus sentimientos pueden ser heridos de una manera más fácil. Nosotros cuando ya somos más grandes, nos dicen y nos resbala, ya no nos duele nada. Sí, somos como el coco, ¿no? Así, duros por fuera, pero tiernitos por dentro, ¿no? Pero cuando somos jóvenes sí, nos dicen algo y nos afecta muchísimo, inclusive si hablan de nuestra apariencia, que nos digan tus ojos son así, tu nariz es así, tu boca, lo que sea nos afecta. Pero en el Señor vemos que somos creados a imagen y semejanza de Él. Así como somos, el Señor así quiso que fuéramos. No debemos despreciar lo que somos, porque Dios así nos hizo, y nos hizo con un plan y un propósito. Ahora, vamos a animarnos para que así se vaya edificando la iglesia, porque así lo estamos haciendo, dice la palabra. Ahora, esto nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante en la obra del Señor. Para finalizar, como conclusión, es algo fundamental en nuestras vidas el que tengamos comunión con Dios y entre nosotros para poder ayudarnos y hacer crecer la iglesia. Nuestra comunión no debe ser solamente algo fingido o algo idealizado, ¿sí? Porque a veces decimos, qué bonito sería si fuera así, que tuviéramos un día de campo, ¿no? Una fogata, que viéramos una película, no sé, algo así, sino que verdaderamente tratemos las áreas importantes que es lo espiritual. Porque si vemos una película, pues no vamos a poder platicar entre nosotros, a lo mejor luego sea tema de conversación, pero es necesario que tengamos realmente esa comunión y nos conozcamos. La comunión es necesaria, debe ser agradable y es buena. Los hermanos debemos luchar por mantener nuestra comunión cuando ya la tenemos, y en el compañerismo nos vamos fortaleciendo como personas, como cristianos. Si ya conocimos a alguien y ya platicamos con él, no debemos dejarlo. Debemos seguir ministrándolo. Como testimonio, la semana pasada pues invité a un vecino ahí de la Carrillo y me dice, yo ya fui a la iglesia. ¿A poco? Le digo, ¿y cuándo fuiste? Pues cuando me internaron, dice, estuve ahí en el centro de rehabilitación y pues a la fuerza tenía yo que ir, dice. Y le digo, pues tú ya sabes. Entonces le digo, te invito a la congregación. Y me dice, sí, ya fui a una, pero no me gustó, dice, porque están muy, son muy tranquilos, dice, me aburrí. Pues es normal, ¿no? Cuando empezamos a veces nos cansamos. Y le digo, pues te animo. Y le digo, hasta puedo pasar por ti si quieres.
Me dice, sí, pasa por mí. Y pasé la semana pasada, pero no pudo porque pues no estaba listo, ¿no? Y le digo, bueno, la semana que viene paso por ti. Sí, me dijo, ya nos pusimos de acuerdo, hasta nos dimos el número de teléfono y todo. Y ahorita fui y salió una señora y me dijo, dice que no está, que vengas después. Y yo dije, bueno, por lo menos debería haberme dicho, ¿no? Mira, no voy a poder ir. Pero bueno, yo voy a seguir invitándolo. Yo sé que el Señor algún día va a hacer la obra en su vida, y si no es aquí, en algún otro lugar se va a congregar. Ahora, como punto final, deseemos y anhelemos la comunión con Dios y con nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Para que así seamos fortalecidos en su poder, porque esto es poder de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, en esta noche, Señor, nos hemos congregado aquí para gozar, Señor, de tu presencia, para alabar tu nombre con todas nuestras fuerzas, con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestros pies. Te pedimos que esta palabra, Señor, en la que hemos meditado hoy, sea real en nuestra vida, se cumpla y podamos, Señor, fortalecernos en esta comunidad, en esta comunión los unos con los otros. Que principalmente, Señor, podamos mantener la comunión contigo, podamos leer la palabra. Ayúdanos, Señor, danos esta hambre de leer tu palabra, de poder conocerte mejor, de poder entender, Señor, cuáles son tus planes y propósitos sobre nosotros, y podamos decir, hágase tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para ver también por nuestros hermanos, que las necesidades, que las situaciones que haya, Señor, en tu iglesia puedan ser atendidas y podamos juntos, Señor, salir adelante, conociendo, Señor, cuál es tu voluntad sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para no juzgar a la ligera, sino que podamos tener misericordia y amor por nuestros hermanos que están pasando por situaciones de tentación, de dificultad, que están pasando, Señor, por debilidad, para que podamos sostenerlos, ayudarlos, bendecirlos, Señor, y que tú nos des las fuerzas para que podamos, Dios mío, salir juntos adelante, porque este es tu propósito, y así manifestamos que somos tus hijos, por este amor que has puesto entre nosotros y que lo estamos fomentando todos los días. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están esta noche aquí. Bendice sus vidas, su regreso a sus hogares, y que tú, Señor, seas ayudándonos en esta semana para que podamos ir y regresar con bien, bendiciendo, Señor, la obra de nuestras manos, y que nos des la salud y sanidad que necesitamos en nuestros cuerpos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.